Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, bien en medio de toda esta coyuntura tan difícil que nos toca vivir a los peruanos, a nosotros los peruanos, queridos compatriotas, queridos amigos. En este segundo programa su, en este segundo programa de todo un poco, a través de su canal Bobby Perú, pues quiero comentar, y no solamente comentar, sino también hacer una petición al final. Estamos, y está de más decirlo, que estamos viviendo una situación muy difícil como país y como sociedad. Bueno, no solamente el país, sino el mundo entero, porque esta pandemia es global y es un problema universal, aunque en algunos lugares como en nuestro país, pues en algunos países es más, el problema se ha ahondado y se ha puesto muy duro, ¿no? Más duro que en otros. Caso de nuestro país, que ya en Latinoamérica es el segundo, detrás de Brasil, en nivel de contagios, y está también en el ranking dentro de los 10 o 12 en el mundo, eh, que tiene mayor nivel de contagio por millones de habitantes o por millón de habitantes. Eh, y quería analizar un poco, porque como les dije en el primer programa, la razón de ser de nuestro programa es eso, el análisis, el razonamiento. Y no quiero extenderme mucho, pero quiero analizar eh, este último mensaje del señor presidente Martín Vizcarra, contenido en el Decreto Supremo 094/2020, que comunicó el día viernes 22 de mayo y salió publicado en el Diario Peruano el sábado 23 de mayo. Eh, Establece, según dice el Decreto Supremo, eh, medidas para una nueva convivencia social. Eso ya lo he explicado a muchos amigos y a través de diversas redes sociales, que es un absurdo total eso. Ese rótulo es un título efectista, un título presuntuoso y un título fuera de la realidad, porque no se puede establecer medidas para una nueva convivencia social a través de un decreto supremo dictado por la presidencia del Consejo de Ministros. Lo que podía haberse titulado esta norma, era medidas para nuevas medidas sanitarias o algo por el estilo, no para una nueva convivencia social. Eso es un absurdo. Y lo que me llama la atención son un par de cosas dentro de este decreto supremo, que tiene 18 artículos, pero casi todos son más de lo mismo. Inclusive hablan de cómo lavarse, de que hay que lavarse las manos, de la distancia de metro entre persona y persona, del uso de mascarilla. Eso ya todos lo saben, y no hay peruano que no lo tenga presente o no le haya llegado el mensaje. Entonces, realmente es un decreto, una norma efectista, ¿no? No hay una nueva convivencia social ahí, salvo, como dije, que haya entrado sin que nos demos cuenta, ¿no? Que esté escondida entre letras, ¿no? Que haya que leer la letra chiquita o leer entre líneas, ¿no? Realmente aquí, en esta norma, en el artículo 4, lo que me llama la atención es que señala que el Estado
privilegia, dice, acciones, medidas, y menciona pues lavado de manos, uso de mascarilla, distancia de metro, y lo último es el luchar, dice textualmente, contra la información inexacta o la falsa información, ¿no? La desinformación. Eso dice. Luchar contra la desinformación. ¿Y quién considera qué cosa es desinformación? La autoridad que gobierna ahorita, el gobierno, va a señalar eso. Realmente ahí me parece que están metiendo algo, ¿no? Así muy disimuladamente, una mordaza. Y eso definitivamente pues no se debe permitir en una sociedad que vive en democracia. Por más que ahorita estemos en un estado de emergencia, que estemos encerrados, que estemos confinados de manera indefinida, porque realmente es indefinida. Vamos al 30 de junio, vamos a haber cumplido más de 3 meses en esta situación, ¿no? 3 meses y medio. Entonces, otra cosa que me llama la atención de esta norma es el anexo que está al final, que habla de situaciones pues realmente absurdas, ¿no? Como por ejemplo, y lo digo con todo respeto, absurdas como por ejemplo el hecho de que profesionales como peluqueros, cosmetólogos, carpinteros, ¿no? Oficios como carpintería, como técnicos de computación, técnicos de artefactos, etcétera, tengan que brindar sus servicios, pero ¿cómo? Yendo al domicilio, yendo al domicilio. O sea, realmente esto yo no le encuentro sentido ni le encuentro lógica. Si se me malogra el microondas, la licuadora, la computadora, algún artefacto, o quiero cortarme el pelo, o alguna persona quiere que venga la cosmetóloga o lo que fuera, alguno de estos profesionales, pues no va a donde atiende el profesional, que es un local, llámese carpintería, llámese taller, llámese salón de belleza, peluquería, lo que fuera, que puede establecer los protocolos adecuados para preservar la salud. No se va. Quien viene al domicilio es esa persona. O sea, yo necesito que me arreglen la computadora, tiene que venir el técnico a arreglarme al domicilio. Necesito al carpintero para que me haga una mesa, no sé, una ventana, una puerta, lo que sea. No la hace en su taller, yo no voy. Viene a mi domicilio a hacerlo. O sea, eso es realmente algo coherente, algo lógico, algo... ese es trabajo de los científicos sociales que tiene el gobierno, que tiene a su cargo, que asesoran al señor Vizcarra, al señor Ceballos y al ministro de Salud. Realmente, o sea, esos son medidas bien pensadas de científicos sociales. ¿Quiénes son esos científicos sociales? Habría que preguntarse, ¿no? O sea, si quiero cortarme el pelo, tiene que venir el peluquero, la peluquera o la cosmetóloga, si fuera el caso, a mi domicilio. Eso realmente es poner en peligro a la persona del domicilio que recibe a esa persona que brinda el servicio, y también de pasada, pues, o sea, en el caso de las damas, de la peluquera, cosmetóloga, es poner en riesgo su integridad física, ¿no? Y su libertad
su integridad física, su libertad sexual incluso, porque han habido casos, hubo un caso lamentable, muy sonado, en el censo pasado, el último que hubo, de que violaron a una señorita que estaba, que era parte del equipo de censadores, de las personas que censaban. Entonces, esto realmente es una norma, pues, mal pensada, ¿no? Como tantas que el gobierno ha dado y está dando. Entonces, ¿hasta cuándo, señores del gobierno, señor Vizcarra, señores ministros, sobre todo el ministro de Salud, o sea, ¿hasta cuándo van a dar normas de este tipo, erráticas? ¿Hasta cuándo, señores? O sea, cada error u horror que ustedes cometen significa miles de muertes, ¿no? Significa cientos de muertes y miles de infectados. Entonces, basta ya, ¿no? Ha habido medidas desde el comienzo de esta pandemia o sea, nosotros hemos tenido como país la ventaja de saber que ya la pandemia había sobrepasado los límites de China en enero, que en febrero estaba en Europa. Teníamos conocimiento, o el gobierno debería haber tenido conocimiento, o lo tuvo y no hizo nada. Entonces, recién se decretó el estado de emergencia un domingo 15 de marzo y todo empezó el 16 de marzo. Fuimos los primeros en Latinoamérica en establecer un estado de emergencia y una cuarentena durísima, la más rígida tal vez de la región. Sin embargo, no ha dado ningún resultado. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente han tenido errores garrafales u horrores, como por ejemplo, y los nombro, el primer error, establecer el confinamiento de las personas así ciego y que no se podía ir prácticamente a comprar, reducir el horario de atención de los centros comerciales, de los supermercados, de los mercados, etc. Reducir drásticamente la oferta del transporte público. Entonces, ¿qué generó eso? Generó aglomeración de las personas para adquirir alimentos. Generó aglomeración de las personas en el transporte público. Otra de las medidas, la tan sonada salida alternada por sexo, ¿no? O por género, como le llaman estos científicos sociales. Un día los hombres, otro día las mujeres. ¿Qué generó? Ni siquiera tenían el conocimiento de que en nuestra sociedad normalmente las mujeres, las damas, son las que van a los mercados a abastecer sus respectivos hogares. No tenían conocimiento. Donde está que el día que le tocaba a las mujeres había una enorme cantidad de damas acudiendo a comprar a los mercados. Y los mercados eran lo primero que se tenía que haber testeado. No, después de 2 meses testean los mercados. Y los mercados tienen a las personas que trabajan. El que menos, con 50% de personas ahí que expenden los alimentos con COVID-19, coronavirus. El mercado que menos, el 50%, y otros hasta un 80%, como el mercado de frutas de la Victoria. O sea, ¿eso no era lo primero que tenían que haber hecho? Ahora mucha gente, Dios mío, dice, pero critican y no aportan nada.
Justamente, o sea, a ver, justamente lo que hacemos aquí en este programa es razonar, ¿no? Eso es lo primero. Y los errores los hemos estado diciendo siempre, desde el comienzo. O sea, esa política que ha tenido el gobierno errada. Aquí al gobierno, señor Vizcarra, señor Ceballos, bueno, señor Vizcarra, porque él es el que postuló, ¿no?, como vicepresidente y agarró la presidencia por las circunstancias que todos sabemos. No se postula para saber, para ver qué pasa. Se postula porque uno tiene un plan, porque está preparado. No se postula para pues, gozar de las mieles del poder, ¿no? Para tener una tarjeta de 80 y tantos mil soles anuales con que comprar alimentos, además del presupuesto que tiene Palacio para alimentos. No se postula para tener seguros de salud privilegiados, que no tiene pues ni en sueños el resto de peruanos comunes y corrientes. Entonces, se postula porque se tiene la expertise, se tiene la experiencia, se tiene el conocimiento para dirigir un país. Se postula porque el que postula se supone, en teoría, es un estadista y no una persona improvisada. Entonces, para terminar, porque tendría decenas de ejemplos, los científicos sociales que trabajan en el gobierno no tuvieron en cuenta, por ejemplo, ¿no?, al decir quédate en casa, y muchos compatriotas que sí tenían ahorros, alimentos, etcétera, también repiten desde el balcón, quédate en casa, no saben, bueno, los compatriotas entiendo que no lo sepan, ¿no?, porque no es su obligación saberlo, pero los gobernantes, pero usted, señor presidente, con todo respeto se lo digo, usted tenía la obligación, usted y sus asesores, sus científicos sociales, sus ministros, tenían la obligación y tienen la obligación de saber, por ejemplo, que de cada 5 peruanos pobres, solamente 1 tiene refrigeradora. Eso está recogido, esa data, en el último censo del INEI. La BBC lo ha publicado y no lo tomaron en cuenta. O sea, horror tras error, ¿no? Eso de los bonos. Ya, los bonos para la gente, abrir cuentas así masivamente. Y la gente que vive pues en la periferia de la ciudad, la gente pobre, muy pobre, iba al banco, se movilizaba al banco, entraba al banco para preguntar. Y claro, lo he escuchado inclusive a usted criticar de que por qué van a preguntar, porque son gente pobre y gente que no tiene conocimiento, señor Vizcarra. Gente que no tiene el conocimiento que tiene usted o que tengo yo. Son peruanos como nosotros que lamentablemente son prácticamente analfabetos funcionales y que usted no ha hecho absolutamente nada en estos 2 años de gobierno para mejorar la situación de estas personas. Obviamente 2 años es muy poco, pero usted está en el gobierno en total 4 años. 2 años estuvo PPK, 2 años usted, ¿no? Y no se mejoró un ápice la salud pública. Iquitos no tiene una planta de oxígeno. ¿Es posible eso? La planta de oxígeno la consiguió más fácil un sacerdote y la donó una compañía minera, Buenaventura. El Estado, bien, gracias, ¿no? O sea, bueno, en fin. Entonces, señor Vizcarra,
me pasaría, la verdad, un montón de tiempo analizando y contando cada error o cada horror cometido por su gestión. Pero bueno, ya los que nos siguen lo saben perfectamente. Termino diciendo y pidiéndole a usted, señor Vizcarra, pidiéndole desde este humilde lugar en el que me encuentro, como ciudadano, que le haga un favor al país, que renuncie. Yo se lo pido con todo respeto, realmente. Como ciudadano peruano, le pido a usted que renuncie, porque ha dado muestras claras de que no está preparado para llevar las riendas de nuestro país. Y que cada día que usted esté en el poder, está exponiéndose y muriendo mucha gente. Muchísima. Entonces, en consecuencia, señor Vizcarra, tenga usted un acto de patriotismo, un acto que lo enaltezca como persona, como humano, y renuncie a la presidencia de la República. Se lo pido como ciudadano del Perú. Claro, seguramente un ciudadano de 33 millones, pues es nada, pero igual le vuelvo a pedir con todo respeto, señor Vizcarra, renuncie a la presidencia de la República. No ha tenido usted ni siquiera una mediana performance. Su labor ha sido nefasta, ha sido pésima. En consecuencia, con todo respeto, señor Vizcarra, vuelvo a repetir, presente su renuncia ya, inmediatamente. Y lo que yo le digo es la voz no solo mía, sino de mucha gente que considera que debe usted irse de la presidencia, renunciar. Y se debe convocar a un gobierno de emergencia y de ancha base. Con este pedido y esperando que el señor Vizcarra me haga caso o nos haga caso a los que pensamos, a los que represento con este pedido, pues me despido hasta el próximo programa. Gracias.